La tormenta rugía fuera del viejo apartamento de Diego Navarro. El trueno golpeó el cielo, como si la tierra quisiera avisarle de su destino. Su respiración era irregular, su corazón latía con un eco vacío. Todo se acabó, murmuró Diego, mirando el sobre arrugado en su mano. Lucía Martín había dejado una carta, sus palabras aún mojadas por lágrimas. Padre Joaquín Serrano había advertido que la desesperanza podía destruir más que la pérdida. Pero Diego no escuchó. El silencio se volvió pesado, lleno de recuerdos rotos, de promesas muertas. El reloj marcó las 3:07 a.m. y el sonido pareció un juicio. Afuera, las luces del barrio parpadeaban, como si incluso la electricidad dudara de su propósito. No puedo seguir así, pensó Diego, temblando mientras una sombra cruzaba su ventana. Era su propio reflejo, desconocido, derrotado, pero en algún lugar de su alma, una chispa diminuta seguía viva, negándose a morir. El amanecer llegó sin color. Diego Navarro caminó por las calles mojadas de Madrid. El ruido distante de los coches parecía un eco de su propia culpa. Nada queda, murmuró mientras el viento helado le recordaba todo lo perdido. En una esquina, un músico callejero tocaba una melodía triste en violín, y por un momento, Diego se detuvo. El sonido lo atravesó como una flecha, despertando memorias que dolían. Lucía Martín le decía: «La esperanza es un acto de fe, Diego». Su voz, recordada, era una caricia y una herida al mismo tiempo. Sus ojos buscaron el cielo gris, buscando una respuesta que no llegaba. El ruido del violín se desvaneció con el viento. ¿Y si ya no hay fe?, pensó, mientras el sonido de su propio corazón se hacía más débil que la lluvia. En el café donde solía escribir, el aire olía a café recién hecho y a soledad. Diego Navarro observó las sillas vacías, recordando los días en que Lucía Martín reía frente a él. Nada es igual, pensó, mientras removía el azúcar sin mirar. Una mujer, Elena Ruiz, lo reconoció desde otra mesa. «Te ves perdido», dijo con voz suave. Diego respondió, sin mirarla: «Solo estoy cansado». Las palabras colgaron entre ellos como humo. Elena sonrió con tristeza. «A veces, perderlo todo es el comienzo». Él levantó la vista, confundido, mientras el reflejo del amanecer caía sobre su rostro. Por primera vez, un pensamiento distinto cruzó su mente. «Podría ser cierto». Elena Ruiz acompañó a Diego Navarro al parque donde los árboles aún goteaban lluvia. «No se trata de olvidar, Diego», dijo ella, «sino de recordar sin dolor». Él guardó silencio. El canto lejano de un gorrión rompió el aire húmedo. Padre Joaquín Serrano pasó por allí, saludando con una sonrisa cansada. «Dios no quita el dolor, hijo, pero enseña a soportarlo», dijo suavemente antes de seguir su camino. Diego lo observó irse, sintiendo que algo dentro de él comenzaba a moverse, una grieta diminuta en la oscuridad. «Quizá no todo esté perdido», murmuró, mirando las hojas que brillaban bajo el sol recién nacido. Esa noche el apartamento no parecía tan oscuro. Diego Navarro encendió una vela y abrió el balcón. El aire olía a tierra mojada. «Lucía, donde quiera que estés, espero que me escuches», susurró. En el fondo, sabía que hablaba consigo mismo. Recordó las palabras de Padre Joaquín Serrano: «La esperanza no se encuentra, se construye». Cerró los ojos y respiró profundo. Por primera vez en semanas, el silencio no lo asustó. Las luces de la ciudad parecían más vivas, y aunque el dolor seguía allí, algo dentro de él se había encendido.
Tal vez, pensó, el renacer empieza en los momentos más rotos. La noche cayó con violencia sobre Madrid. Diego Navarro corría entre callejones húmedos. El sonido de pasos detrás de él resonaba como un tambor de amenaza. «Raúl, espera», gritó, pero la voz de Raúl Gálvez se perdió entre el ruido de la lluvia. Había descubierto algo en el sobre que Lucía Martín le dejó. Una fotografía rota, una firma que no reconocía. Las farolas parpadeaban como si la ciudad respirara con miedo. «No confíes en nadie», le había dicho padre Joaquín Serrano, pero ahora ya era tarde. El suelo resbalaba bajo sus pies, el agua sucia mezclándose con su desesperación. Raúl apareció al final del callejón, su rostro cubierto de rabia y confusión. «¿Ella te mintió, Diego?», gritó. Diego sintió que el aire le pesaba. Una sombra se movió detrás de ellos, rápida. Por un instante, el mundo se detuvo antes del golpe. El amanecer llegó cubierto de neblina. Diego Navarro despertó en casa de Elena Ruiz, con una venda en la frente y el corazón latiendo como si aún corriera. «Te encontré tirado cerca del río», dijo Elena mientras le ofrecía té caliente. «Raúl te buscaba». Parecía fuera de sí. Diego la miró, confundido. «No sé en quién confiar», respondió. El silencio llenó la habitación, solo roto por el murmullo del agua hirviendo. «A veces, la verdad duele más que la mentira», dijo ella, mirando hacia la ventana empañada. Afuera, un perro ladraba y un rayo de sol tímido atravesó el cristal. Diego respiró hondo. Entre el miedo y la gratitud, algo en su pecho se ablandó. En la mesa, un sobre mojado descansaba, sellado con un símbolo extraño. Raúl Gálvez llegó al viejo almacén del puerto. La oscuridad lo envolvía, y las luces de neón parpadeaban con un zumbido extraño. «Sabes demasiado», dijo una voz grave desde la sombra. Miguel Ortega emergió lentamente, su rostro marcado por cicatrices del pasado. «Lucía Martín no murió por accidente», continuó con tono helado. Raúl apretó los puños. «¿Qué quieres de Diego?». Miguel sonrió con cansancio. «Solo quiero que recuerde quién fue». El silencio se volvió insoportable. Raúl comprendió que había sido usado, manipulado. En ese instante, un coche pasó cerca y las luces revelaron la verdad. La misma firma del sobre estaba tatuada en la muñeca de Miguel. Todo encajó y el miedo lo paralizó. Padre Joaquín Serrano esperó a Diego Navarro en la iglesia vacía. La luz de las velas temblaba sobre los bancos de madera. «Has empezado a ver las sombras, hijo», dijo el sacerdote. Diego se sentó frente a él, agotado. «No entiendo nada, padre. Todo se está cayendo». Joaquín lo miró con tristeza. «A veces Dios permite que la vida se rompa para que encontremos la verdad entre los pedazos». Diego bajó la cabeza. Lucía sabía algo, susurró, y murió por eso. Joaquín cerró los ojos un momento. «La verdad te dolerá, pero también te liberará. No corras del miedo, atraviesa su centro». El eco de esas palabras llenó la nave, resonando como una oración perdida. La lluvia volvió con fuerza. Diego Navarro caminó hasta el puerto donde todo había comenzado. En su mano llevaba el sobre con el símbolo. «Lucía, guíame», murmuró. A lo lejos, una figura lo observaba. «Miguel Ortega, listo para saber la verdad», gritó bajo el aguacero. Diego dio un paso adelante, el viento azotándole el rostro. «Ya no tengo miedo»,
En su interior, el caos se mezclaba con una determinación nueva. Elena Ruiz lo siguió desde la distancia, su paraguas roto por el viento. La ciudad parecía contener la respiración. Cuando Diego abrió el sobre, un mapa cayó en el suelo mojado. Lo miró y supo lo que debía hacer. Por primera vez, eligió avanzar. El día comenzó con una calma engañosa. Diego Navarro y Elena Ruiz caminaban por la ribera del Manzanares, el sol temblando sobre el agua. Por un momento todo parecía en paz. Tal vez todo esto termine pronto, dijo Diego con una sonrisa débil. Elena asintió, pero sus ojos evitaban los suyos. Había recibido un mensaje esa mañana, uno que no se atrevía a mostrarle. Confía en mí, Diego, dijo, su voz temblando apenas. Las gaviotas giraban sobre sus cabezas, y el viento olía a metal. A lo lejos, Miguel Ortega observaba desde su coche. Su mirada fría, calculadora. Diego notó algo en la voz de Elena. Una pausa, una grieta. El río seguía su curso, ajeno al secreto que estaba a punto de romperlos. Esa tarde, en el café donde todo empezó, Diego Navarro mostró a Elena Ruiz el mapa encontrado en el sobre. Lleva al edificio abandonado del puerto, dijo. Elena respiró hondo. Entonces es verdad, respondió intentando ocultar su nerviosismo. Lucía Martín sabía lo que había allí. Diego la miró con esperanza. Si vamos juntos, quizás podamos entenderlo. Por un instante, sus manos se tocaron, y el silencio se volvió íntimo. Afuera, la lluvia empezaba a golpear los cristales. Elena sonrió, pero sus ojos se nublaron. Su móvil vibró. Un mensaje breve apareció en la pantalla. Tráelo esta noche. Cerró el teléfono lentamente. Confía en mí, Diego, repitió con voz suave. El puerto dormía bajo el cielo gris. Miguel Ortega esperaba en el almacén donde las sombras parecían respirar. Siempre fuiste como yo, dijo cuando Diego Navarro llegó. Solo necesitabas perderlo todo. Diego lo observó, confundido. ¿Qué sabes de Lucía Martín?, preguntó con voz temblorosa. Miguel sonrió. Ella también me traicionó. ¿Ella también me traicionó? Quiso revelar lo que no debía. Las palabras pesaron como piedras. Mentira, murmuró Diego. Ella creía en la verdad. Miguel se acercó lentamente. La verdad destruye más que la mentira. Por un momento, ambos quedaron frente a frente, reflejados en el suelo mojado, dos versiones del mismo dolor. Y en ese reflejo, Diego comenzó a dudar de sí mismo. La traición llegó sin aviso. Cuando Diego Navarro giró hacia Elena Ruiz, vio el miedo en sus ojos y entendió demasiado tarde. Miguel Ortega levantó el arma. «No es lo que parece», gritó Elena, retrocediendo. Un disparo rompió el aire y el eco se extendió por el puerto vacío. Diego cayó de rodillas, el hombro ardiendo. «¿Por qué?», murmuró, su voz quebrada. Miguel bajó el arma con calma. «Porque la esperanza es el negocio más caro del mundo». Elena corrió hacia Diego, lágrimas mezcladas con lluvia. «Perdóname», dijo temblando, pero él ya no la miraba. Su mente giraba entre el dolor y la traición. Todo en lo que había creído se desmoronaba bajo el aguacero. El silencio después del disparo fue insoportable. Solo el sonido de la lluvia llenaba el aire. Diego Navarro, herido, miró hacia el suelo donde el mapa empapado se deshacía. Elena Ruiz sostenía su mano, temblando. «Todo era una trampa», murmuró. Miguel Ortega había desaparecido, dejando tras de sí un rastro de oscuridad.
Diego cerró los ojos. Recordó las palabras de padre Joaquín Serrano. A veces, el dolor revela el propósito. Abrió los ojos con esfuerzo. No moriré aquí. Con el último aliento, se incorporó, apoyado en Elena. Afuera, el puerto brillaba bajo la tormenta. La traición había abierto la herida más profunda, pero también el camino hacia la verdad. La tormenta había cesado, dejando tras de sí un silencio espeso. Diego Navarro yacía en el suelo del puerto, respirando con dificultad. El aire olía a hierro y sal. Las sirenas lejanas parecían un lamento. Elena Ruiz lo observaba, la culpa pintada en su rostro. No, quise hacerlo, dijo con un hilo de voz. Diego la escuchó sin responder, su mente girando entre imágenes rotas. En el suelo, el mapa destruido revelaba bajo la humedad una nueva capa de tinta, una dirección oculta. Lucía sabía esto, murmuró, comprendiendo al fin que su muerte no fue casualidad. El amanecer comenzó a teñir el cielo de gris, y con la primera luz llegó la primera chispa de verdad. Todo había sido una trampa construida sobre secretos antiguos. En la mente de Diego Navarro, los recuerdos regresaron como ecos. El olor a jazmín de la casa de Lucía Martín, su risa aquella tarde antes del accidente. Ahora lo entendía. Miguel no era un enemigo nuevo, era el socio de su pasado. Habían trabajado juntos en un proyecto que destruyó vidas. Yo firmé esos documentos, susurró Diego, recordando la firma idéntica en el sobre. En el fondo, el rugido del mar mezclaba pasado y presente. Elena Ruiz lo miró en silencio, entendiendo que la verdad pesaba más que cualquier herida. Lucía había intentado salvarlo, no del mundo, sino de sí mismo. Diego Navarro llegó tambaleante a la iglesia, buscando a padre Joaquín Serrano. El eco de sus pasos resonó bajo las bóvedas. Padre, todo era una mentira, dijo con voz quebrada. El sacerdote lo miró con tristeza serena. No todo lo falso es perdido, hijo. La verdad también hiere. Diego tembló. Lucía murió por mi culpa. Joaquín lo observó largo rato antes de responder. Ella eligió protegerte. No puedes vivir encadenado al pasado. En el aire flotaba el olor a incienso y madera antigua. Diego cayó de rodillas. Entonces, ¿qué me queda? El sacerdote apoyó su mano en su hombro. Te queda la redención. Las campanas sonaron, rompiendo el silencio. Esa noche, Miguel Ortega lo esperaba frente al antiguo edificio marcado en el mapa. ¿Pensabas que eras víctima?, dijo con voz tranquila. Pero siempre fuiste parte de esto. Diego Navarro lo miró, sintiendo que cada palabra abría una herida nueva. Tú firmaste conmigo, Diego. Lucía quiso detenerte. Un silencio helado los envolvió. ¿Por qué matarla?, preguntó Diego con rabia contenida. Miguel sonrió sin placer, porque sabía que la esperanza puede ser un arma. La lluvia comenzó a caer otra vez. Diego comprendió entonces que su enemigo no era Miguel, sino su propia ceguera. Todo lo que había perdido era consecuencia de su negación. La verdad dolía más que cualquier bala. Diego Navarro caminó por las calles vacías, el rostro lavado por la lluvia. Recordó la voz de Lucía Martín. La esperanza nace del perdón. Cerró los ojos y por primera vez en años sintió paz. Elena Ruiz lo esperaba frente a la catedral, su mirada cansada pero viva. ¿Lo sabes todo?, preguntó ella. Sí, respondió él con serenidad. Y ahora debo hacer lo correcto. El amanecer se alzó dorado sobre Madrid. Diego levantó la cabeza, respiró hondo y entendió que la redención no era olvidar,
sino entender el precio del amor y del error. El miedo había terminado. El silencio previo al enfrentamiento era insoportable. Diego Navarro avanzó por el pasillo del viejo edificio, cada paso resonando entre las paredes vacías. El olor a humedad y polvo llenaba el aire. Una bombilla parpadeaba sobre su cabeza, iluminando los escombros con destellos intermitentes. «No hay vuelta atrás», murmuró. Su respiración se mezclaba con el sonido distante del trueno. Desde la oscuridad una puerta se abrió lentamente. Miguel Ortega esperaba dentro, su sombra recortada contra la luz de un fuego distante. Diego apretó los puños, sintiendo el peso de cada culpa y cada pérdida. «Ven a terminar lo que empezaste», dijo la voz de Miguel. El eco de esas palabras hizo temblar el alma de Diego. El enfrentamiento comenzó con palabras más afiladas que cuchillos. «Tú destruiste vidas por ambición», gritó Diego Navarro. Miguel Ortega sonrió con frialdad. «Y tú por miedo». La lluvia golpeaba los cristales rotos del techo como aplausos del destino. Diego avanzó, su voz temblando entre furia y tristeza. Lucía Martín murió creyendo en la esperanza, no en el poder. Miguel respondió: «La esperanza mata más lento, pero siempre mata». El aire vibró entre ellos, cargado de dolor. Un golpe rompió la distancia. El fuego crepitó a su alrededor, reflejando sus rostros llenos de heridas. En ese momento, el pasado dejó de ser historia y se volvió castigo. Un grito interrumpió el caos. Elena Ruiz apareció entre el humo, corriendo hacia Diego Navarro. «¡Basta! ¡Detente!», gritó. «Una viga ardiente cayó», y sin pensarlo, ella empujó a Diego fuera del alcance. El golpe la alcanzó de lleno. «Elena, no», murmuró él, arrastrándose hasta ella. Su rostro estaba cubierto de ceniza, pero sonreía débilmente. «Ahora ya lo entiendes». Diego tomó su mano, temblando. «Perdóname», ella asintió con un suspiro. «Haz que su muerte signifique algo». La sala entera se estremeció. El fuego devoraba las sombras. Entre el ruido del derrumbe, solo el corazón de Diego seguía resistiendo, latiendo contra el destino. Diego Navarro se levantó entre las llamas, su mirada fija en Miguel Ortega. «Ella murió por lo que tú destruiste». Miguel levantó el arma, pero Diego no retrocedió. «No puedes matar lo que ya ha cambiado», dijo con voz firme. El fuego rugía, reflejando luz y sombra sobre sus rostros. «Siempre fuiste débil», escupió Miguel. Diego avanzó un paso. «No, solo humano». Una explosión cercana rompió el techo. La lluvia comenzó a caer sobre el fuego, creando vapor. En el instante final, Diego empujó a Miguel contra el muro y el arma cayó al suelo. «Esto termina aquí», murmuró, mientras el fuego se apagaba en un estallido de agua y luz. El amanecer llegó con un silencio extraño. El edificio se había reducido a humo y cenizas. Diego Navarro salió cojeando entre los restos, la lluvia lavando su sangre y el polvo. Se detuvo junto al cuerpo inmóvil de Miguel Ortega, mirándolo con compasión. «El final no es la venganza», susurró. Entre los escombros encontró el colgante de Lucía Martín, ennegrecido por el fuego. Lo apretó en su mano. «Ahora empiezo de nuevo». La luz dorada del sol atravesó las nubes. Diego respiró. Cada exhalación un acto de perdón. El mundo seguía ardiendo en ruinas, pero dentro de él, la esperanza había vuelto a nacer. El amanecer se extendía sobre las ruinas humeantes del edificio. El fuego se había apagado y el aire olía a ceniza y lluvia. Diego Navarro permanecía inmóvil,
observando el humo elevarse como fantasmas que se desvanecían. El silencio era casi sagrado. No había gritos ni ecos, solo el suave murmullo del viento entre los escombros. Cada piedra parecía guardar una historia, cada sombra un recuerdo. «Todo terminó», murmuró, pero en su voz no había alivio, solo un cansancio antiguo. En el suelo, la huella de una mano ennegrecida le recordó a Elena Ruiz. Cerró los ojos. Nada queda igual después del fuego. En ese instante entendió que la destrucción también podía ser una forma de purificación. Las horas pasaron lentas, como si el tiempo dudara en avanzar. Diego Navarro se sentó frente al río, el mismo donde había perdido a Lucía Martín. El agua reflejaba los tonos pálidos del amanecer. En su mente las voces regresaban. Risas, promesas, advertencias. «No confíes en la oscuridad», recordaba que ella decía. Su reflejo en el agua le pareció un desconocido, pero por primera vez no le temió. En sus manos aún conservaba el colgante ennegrecido. Lo observó, recordando cada rostro perdido, cada culpa cargada. «Todos se fueron», susurró, «pero yo sigo aquí». Un rayo de sol cruzó la superficie del río. No era redención, pero era un comienzo. Esa noche, el viento soplaba con suavidad. Diego Navarro caminó hasta el parque donde todo comenzó. De pronto, escuchó una voz entre los árboles. «Era clara, cálida, imposible». «No estás solo», dijo la voz de Lucía Martín. Giró lentamente y la vio, envuelta en luz, sonriendo con la misma ternura que recordaba. «Perdónate, Diego», susurró. El tiempo pareció detenerse. El aire olía a jazmín, como en su último día juntos. «Te fallé», dijo él, las palabras rompiéndose. Ella negó suavemente con la cabeza. «Me diste esperanza, aunque no lo supieras». Su figura se desvaneció en el viento, dejando una paz que no conocía. Por fin, pudo llorar sin miedo. Al día siguiente, Diego Navarro volvió a la iglesia. Padre Joaquín Serrano lo esperaba en silencio frente al altar. «He perdido tanto», dijo Diego. El sacerdote sonrió con serenidad. «Lo que se pierde en la tierra se gana en el alma». Las velas temblaban, proyectando sombras que parecían respirar. Joaquín tomó un pequeño cuaderno y lo colocó en sus manos. «Lucía me pidió entregártelo si sobrevivías». Diego lo abrió. En su interior, una nota escrita con la letra de ella. «No temas volver a empezar». Una lágrima cayó sobre la página. «Ella siempre creyó en ti», dijo Joaquín. Diego levantó la mirada y sonrió. Apenas, pero sinceramente. El último día de invierno trajo un cielo claro. Diego Navarro caminó hasta la colina donde podía ver toda la ciudad. El viento frío le acarició el rostro y por primera vez no dolió. Dejó el colgante de Lucía Martín sobre una piedra y sonrió. «Gracias», dijo al horizonte. Sabía que nada volvería a ser igual, y eso estaba bien. La esperanza ya no era una idea, sino una presencia silenciosa en su pecho. Cerró los ojos, respiró profundo y se alejó con paso firme. En su mirada había cicatrices, pero también luz. Madrid despertaba bajo el sol, y con ella, un alma que había aprendido a renacer. El sol nacía lentamente sobre Madrid, cubriendo los tejados con una luz dorada que parecía curar. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el canto lejano de un pájaro. Diego Navarro observaba el horizonte desde la colina, donde aún descansaba el colgante de Lucía Martín. Ella ganó, no con fuerza, sino con fe, pensó.
El viento movió suavemente su abrigo. Había pasado tanto y sin embargo el mundo seguía girando. En su mente, las voces del pasado se desvanecían como humo. «Valió la pena», murmuró al aire, sin esperar respuesta. La pregunta quedó flotando, ligera, eterna, mientras la ciudad despertaba a una nueva calma. Las calles estaban vacías. Diego Navarro caminaba despacio, con las manos en los bolsillos, el ruido de sus pasos marcando el ritmo de un nuevo comienzo. Pasó frente al café donde había conocido a Elena Ruiz y miró su reflejo en la ventana. «No hay finales, solo transformaciones», pensó. Dentro, una joven escribía en un cuaderno, igual que él lo hacía antes. Sonrió levemente y siguió caminando. Al cruzar la calle, el viento levantó un papel con el sello antiguo del proyecto que destruyó su vida. Lo recogió, lo miró por un segundo y lo dejó volar. Mientras desaparecía en el cielo, también lo hizo el peso de su culpa. Al llegar a su apartamento, todo le pareció más pequeño, más humano. Encendió una vieja grabadora que había pertenecido a Lucía Martín. Su voz surgió débil, cálida. «Si estás escuchando esto, significa que sobreviviste». Diego cerró los ojos. «No olvides lo que te hizo caer, pero tampoco olvides por qué te levantaste». Su respiración se mezcló con el sonido de la cinta girando. «La esperanza no se encuentra, se cultiva». La voz se detuvo y el clic final llenó la habitación de un silencio dulce. «Gracias, Lucía», dijo Diego. Aquellas palabras parecieron resonar en cada rincón, como si ella aún estuviera allí. El tiempo siguió su curso. Días, semanas, quizás meses. Padre Joaquín Serrano celebraba misa frente a una pequeña congregación. Diego Navarro estaba entre ellos, en silencio. El sacerdote hablaba de renacer, de segundas oportunidades. La fe no está en los templos, sino en el valor de seguir adelante. Diego alzó la vista y vio el vitral donde una figura sostenía una llama encendida. Sonrió con calma. Cuando la ceremonia terminó, se acercó al altar y encendió una vela. No dijo nada, solo miró la llama titilar, viva y serena. Era el símbolo perfecto de todo lo que había perdido y recuperado. Al caer la tarde, Diego Navarro regresó al río. El agua fluía tranquila, reflejando el cielo anaranjado del atardecer. Se inclinó, tocó la superficie y una sonrisa leve iluminó su rostro. «Lucía, todo cambió, pero sigo creyendo». El viento sopló y el reflejo del sol se rompió en destellos dorados. Se incorporó, miró hacia la ciudad y caminó lentamente hacia el horizonte. No había música, ni palabras finales, solo el sonido del agua y el eco de una vida renacida. Cada paso era una despedida y un comienzo. En el aire flotó su último pensamiento: la verdad no se posee, se vive.